Argentina ayer se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer oficialmente a las personas no binarias. Este nuevo paso del gobierno de Alberto Fernández para reconocer los derechos de los grupos históricamente discriminados se suma a la reciente regularización o legalización del aborto aprobada en diciembre pasado y también a la ley de cupo laboral para personas trans que garantiza que las personas travestis, transexuales y transgénero ocupen no menos del 1% en puestos en la administración pública. Veamos el contexto. Este miércoles, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer a las personas no binarias. El presidente Alberto Fernández presentó el Documento Nacional de Identidad para las personas que no se reconocen como hombre o mujer. Para respetar el derecho a la identidad y a la identificación, el documento incorpora la nomenclatura X para identificar las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional binario femenino-masculino. El DNI, marcado con la letra X, podrá ser utilizado como documento de viaje en los países miembros del Mercosur y estados asociados, es decir, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, la cual forma parte del campo de los derechos humanos. Agrega que el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida. Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, Nepal e India también reconocen un tercer sexo. Hace un par de semanas, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que las personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género que se les asignó al nacer podrán seleccionar una tercera opción en sus pasaportes. Además, ya no será necesario un certificado médico si el género seleccionado no coincide con otros documentos de identidad. Punto y contrapunto. Bueno, pues segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo contigo ahora, Estefanía, porque Argentina ha dado muchas lecciones recientemente para muchos movimientos, entre ellos el feminista y también el de la diversidad sexual. Aquí, por cierto, ayer también como pausa en el Estado de México fue aprobada una ley de identidad de género. Ya creo que es el estado número 14 en tener una ley de identidad de género en este país. Estaba por ahí pendiente una iniciativa que dejó Olga Sánchez Cordero antes de irse a la Secretaría de Gobernación, cuando era senadora, para hacer una ley de identidad de género a nivel nacional, solo que ya no ha avanzado este tema. ¿Cómo ves lo de Argentina? Tienen un gran aliado, por cierto, en el hijo del presidente de Argentina, Stanislao Fernández, quien hace drag queen y cosplay y es un hombre heterosexual. ¿Por qué no empezamos contando a la gente qué es eso de no binario? Porque hay mucha gente que todavía no lo entiende y que de repente a mí me critica cuando me pinto las uñas. Y no binario es no identificarte ni con el género masculino ni con el género femenino, es decir, lo que dice en tu identificación como F y M, y no participar o no ser parte de estos roles de género que te obligan a hacer, como diría Judy Butler, un performance de lo que eres, de tu identidad de género. Y esto es que la genitalidad nos define en nuestros roles y nos determina en nuestros roles de género, y eso se convierte en prácticas culturales, lo que implica que, como tú bien decías, te critiquen por pintarte las uñas, pero ¿por qué si eres hombre? Los hombres no se pintan las uñas, tus genitales dicen que eres hombre y por lo tanto no deberías pintarte las uñas. Y si tú el día de mañana decides usar falda y pintarte las uñas, van a decir, entonces eres hombre o mujer. Bueno, el ser no binario es no identificarte con ninguna de las dos, es una manera de entenderse dentro del mundo que no es dentro de este sistema binario de dos cosas que ha hecho tanto daño al mundo y que además limita no solamente tu libertad y tu derecho a la identidad, sino también la manera en la que podemos expresar y tener nuestras expresiones de género, que también eso es distinto. Mira, pausa ahí porque me encanta que hables el tema de la expresión, porque en efecto no tiene absolutamente nada que ver con tu orientación sexual, con quién te enamoras o a quién deseas sexualmente, sino simplemente con cómo te expresas tú hacia el mundo, cómo te sientes tú cómodo o cómoda o cómodo de poderte expresar hacia el resto de la humanidad, ¿no? Exactamente, que no tiene nada que ver con la sexualidad, y que creo que esa es la parte clave, cómo decidimos expresarnos y cómo tenemos derecho a que se nos reconozca como queremos que se nos reconozca. Y creo que esa es la clave de entender lo no binario. Y Argentina está hoy en la vanguardia de América Latina en muchos sentidos, producto y fruto de ser un país en el que se ha gobernado la izquierda mucho tiempo. Los Kirchner, que han tenido una presidenta mujer, que tienen una conversación muy política todo el tiempo, es producto de eso, y eso permite
que sea de alguna manera mucho más progresista en sus avances legislativos, pero además que hay una clave ahí, es la voluntad política que ha tenido el presidente, y no solamente él, sino su gabinete, de impulsar estos temas que eran la expectativa de cuando él llegó, pero que el panorama nacional argentino lo permite. Ahora, creo que la clave es que ahora va a aparecer en la identificación, en lugar de femenino y masculino, FIM, una X, que es el estándar internacional de lo no binario, del reconocimiento no binario. Y no sé si ustedes se dieron el tiempo de ver el discurso que dio, pero es maravilloso. Y termina diciendo, vamos a ser un país totalmente libre hasta que no se le pregunte a nadie qué género es. Que no tenga que venir en ningún documento qué género es, ni cuál es tu orientación sexual, ni absolutamente nada de eso. Ahora, voy a terminar rapidísimo en el contexto de México. Tú hablabas hace ahorita de la ley de identidad de género. Pues en México, como todo lo que está pasando en los avances, se están dando en los congresos locales y depende de la voluntad política de las mayorías de los congresos locales. Entonces sí, evidentemente el Estado de México se convierte en el número 14 en hablar de que se puede, una persona que nació con un género y se le puso ahí género femenino, no se identifica con ese, lo puede cambiar y después de eso la RENAPO tendría que hacer caso y el INE también, y se empiezan a homologar todos sus documentos. Ese es un avance. Lo cierto es que dentro de esta ley de identidad de género no se reconoce el no binarismo. Estamos millones de años atrás, pero creo que esta es una oportunidad para tener esta conversación y vamos avanzando en ese camino. Enhorabuena por Argentina, y creo que México está caminando hacia ahí, porque apenas gobierna la izquierda. Argentina nos lleva de canteo mucho tiempo. Pili, ¿está avanzando en la ideología de género? Mira, antes de entrar al tema, quisiera decir una introducción, que a mí me parece que el presidente Alberto Fernández lo que busca es desviar la atención para esconder los verdaderos problemas de su país. Y me parece que Argentina atraviesa por una crisis económica severa de inflación, déficit fiscal e incremento de pobreza. Es decir, mientras el país se encuentra sumido en un severo problema económico, el presidente tiene puesta su atención en un asunto de índole ideológico que no le va a mejorar la calidad de vida a los argentinos. Pero bueno, entrando al tema, yo primero que nada quiero dejar en claro que me opongo categóricamente a cualquier tipo de discriminación o rechazo hacia los miembros de la comunidad LGBTIQ, quienes merecen todo mi respeto, porque tengo grandes amigos, grandes familiares que pertenecen a esa comunidad y los quiero mucho, de verdad, y los respeto. Y segundo, este tipo de temas me parecen delicados, complejos y polémicos, por lo que creo que debemos de hacer a un lado los prejuicios en el debate y basarse en lo científico, para evitar que se proclame una ideología totalitaria que no permita otra opinión infundada proveniente de una creencia personal o ideológica que de una conclusión científica. Bueno, lo que dice el presidente Alberto Fernández es que busca proteger esa forma, el derecho de identidad de género para las personas no binarias y garantizar el derecho a la identidad. Pero me parece que esta política promovida por el presidente argentino va implícita en una contradicción al pretender garantizar la identidad de una persona que se autopercibe ni masculino ni femenino, cuando justamente lo que una persona tiene cuando no se identifica con ninguno de los sexos, pues es una crisis de identidad. Y yo así lo veo. Me parece que científicamente el asunto no está fundamentado. Creo que para impulsarlo como una ley tiene que tener bases científicas. Veo que esta propuesta satisface solo criterios ideológicos de grupos políticos que dividen y polarizan a la sociedad. Podemos inventar términos y asignarle nomenclaturas o a las letras que quieran, pero seguimos siendo seres humanos cuya identidad no depende del marketing internacional ni de una regulación política hegemónica o de una revolución sujeta a la sumisión de un sistema o ideología. Me parece que la propuesta del presidente Fernández es populismo ideológico, ideología pura, que solo busca satisfacer intereses de grupos de presión que, aunque no son mayoría, sí me parece que hacen mucho ruido. Bien. Martín. Todo es populismo. ¿Cuál es tu crisis, Genaro, cuando te pintas las uñas? Martín, ¿hay crisis? ¿Están peleados los asuntos de reconocimiento de derechos, identidad con la crisis económica? ¿No beneficia realmente a la población este tipo de cosas? No, bueno, si los distractores de una crisis económica son una agenda de derechos, pues ¿dónde me apunto para que haya más distractores? O sea, esto es el PAN. El PAN, lo que sí lo define es
un partido antiderechos. A ver, en primer lugar, esto del fundamento científico. Lo único, hay una diferencia, y qué bueno para aclarar y abonar lo que decía Estefanía, hay una diferencia que se ha hecho desde hace mucho tiempo, no solamente por Butler, sino aquí también por Lamas, etcétera. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género y la identidad. El sexo efectivamente está enraizado en lo biológico y tiene que ver con cómo pues está constituido nuestro cuerpo. Ahora, el género y la identidad son constructos sociales y culturales, es decir, es nuestra interpretación de nosotros mismos y en grupo, convenciones sociales, lo que acaba definiéndonos como seres humanos. El problema es que si nada más tenemos dos, por eso si sea binario, entonces se impone a los seres humanos ser de uno o de otra. El problema es, ¿qué pasa si no te sientes identificado con una u otra? No es una crisis, porque tú no escogiste que nada más hubiera dos. Esos dos lo impusieron. Entonces, lo que está abriendo aquí es tú como ser humano, que tienes derecho a tener una vida autónoma y un plan de vida que tú a ti mismo te vas a dar, bueno, te puedes editar de cierta manera y decir, oigan, yo no me represento en ninguna de estas dos cosas que yo no escogí, me fue impuesta por una sociedad. Y lo que está abriendo efectivamente es una gama de derechos. Y aparte, pues no sé si Pili sabe, pero la Suprema Corte de México ya reconoció el derecho a la identidad, y la identidad lo que dice es que tiene que estar conectada con la individualidad. No sé cómo el PAN se puede decir un partido de libertades cuando no entienden que la libertad en su más básica expresión es poder decidir quién quiere ser. Entonces, que me digan que esto es una ideología también totalitaria aparte, o sea, no hay ideologías no totalitarias, las ideologías lo que intentan es totalizar el espacio público. Y además, en serio, utilizar la palabra ideología es bien, bien fuerte. O sea, una ideología es una visión del mundo totalmente tergiversada, es una falsa conciencia, ¿no? Y esto no es una ideología, esto es una agenda de derechos, punto. Es cómo te quieres expresar en el mundo y que nadie te diga por qué si no estás afectando terceros. Eso, si no lo empezamos a entender, nunca vamos a poder realmente dar los pasos para tener una sociedad libre. Bien. Eder Guevara, también tú te apuntas ahí donde, como dice Martín Vivanco, en este tipo de distractores. Sí, por supuesto. Pero, a ver, primero, no creo que ideología sea lo que dice Martín, pero no es el tema. Dice, qué feo que solamente podamos respetar a la otredad a partir de que tenemos amistades que pertenecen a la otredad, como lo dijo Pili. A la otredad hay que respetarla porque somos nosotros y nosotras. Segundo, ¿de qué ciencia habla? Desde donde yo estudié ciencia social, antropología, por supuesto que reconocemos plenamente el derecho a la identidad, y aquí en este caso hablamos de identidad de género. Y si el hecho de que el Estado reconozca la identidad de género de las personas trans no mejora su calidad de vida, entonces ¿qué puede mejorar su calidad de vida? En América Latina, que es la región con más violencia trans del planeta contra las personas trans, entonces ahí me parece que hay una serie de incongruencias en lo que acaba de decir Pili. En la introducción del programa tú decías, Genaro, ¿qué impide que en México suceda esto? Yo lo voltearía, ¿qué permitió que sucediera en Argentina? Ya dijo Estefanía con toda razón, son 3 mandatarios progresistas. Hasta el tercero se pudo llevar este proceso porque se tienen que generar las condiciones, se tiene que hacer una pedagogía popular para que la gente se sensibilice sobre la necesidad del reconocimiento pleno a las diversidades y a las identidades. Pero también hay otro proceso. A ver, acá en México, ya lo comentaban Estefanía y tú, se están aprobando en los congresos locales las leyes para despenalizar el aborto, el tema de las personas trans. Vamos despacito, pero estamos avanzando. Pero hay una confrontación que a mí me parece bien absurda entre ciertos sectores de lo que ya el programa pasado hablaba de la soberbia ONGera, que se niegan a reconocer el hecho de que es gracias a que Morena está aplicando sus mayorías en estos congresos que están sucediendo estos procesos. Allá en las imágenes que ahorita tú mostraste, la gente hizo un festival para celebrar esta ley y decían que eran reconocidos por el Estado sin regatearle nada a quienes los impulsaron. Acá hubo un caso, hay varios casos que me llaman mucho la atención. En Veracruz, en este momento, las diputadas locales que impulsaron la despenalización del aborto hace unos días están siendo acosadas por la ultraderecha, por el panismo que es fuerte allá, están siendo acosadas, están siendo amenazadas, están siendo les están acosando su vida personal y en redes sociales. En Hermosillo, a nuestra compañera Wendy Briceño,
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados Federal, le hicieron una campaña feroz ahorita en la reelección, en donde las comunidades estaban diciendo que ella era una lesbiana, que lo es, abortista, y con eso ella estuvo a punto de perder la reelección cuando es una de las mejores legisladoras del país, y no hubo un acompañamiento de parte de toda esta banda. Me río porque usan como si fueran completo y absolutamente ofensivos, el peor insulto, el decir lesbiana, abortista, ¿no? Cuando en efecto el tema es la banda que coincide con estas agendas. Wendy está siendo totalmente congruente con ella, las está defendiendo. Y no la acompañan, no ha habido un proceso de solidaridad con ella. Entonces también ahí habría que hacer la autocrítica. Si el Partido Progresista del país está haciendo su chamba, ¿por qué se nos regatea eso? Bien. Bueno, yo desde aquí sí le mando un abrazo muy fuerte a la lesbiana abortista de Wendy Briceño y le aplaudo el trabajo que está haciendo. Qué bueno que está al frente de estos temas. Hacemos una pausa. Sé que Veloz tenía mano levantada, pero ya nos tenemos que ir porque ya nos pasamos del tiempo. Tras el proceso electoral y la revisión de quejas y reportes de gastos de campaña, el Instituto Nacional Electoral, el INE, prepara sanciones, y no solamente al gobernador electo de Nuevo León de Movimiento Ciudadano o al Partido Verde. Prácticamente todos los partidos políticos van a ser multados. ¿Es una herramienta eficaz o veremos qué dicen las y los panelistas esta noche? Ya regresamos, no te vayas.